Muy bien. Hola Inés. Hola a toda la gente de la Fundación Ortega y Gasset. Hola Caro, que te estoy viendo también. Hola Andrea. Y Buenas hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé, Inés, si querés hacer una introducción o No, comenzamos yo directamente. creo que pueden seguir ustedes nomás, sí, sí, ya somos todos concurrentes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Inés. No, por Eh, favor. Esta charla que comenzamos hoy surgió un poco con Inés y con Nicolás a partir de una gran pregunta, una pregunta que no es nueva. Hemos rastreado y en la prensa ya aparecía a mediados de la década de 1880. La pregunta que nos va a estructurar toda la charla de hoy es si existió una ópera española, si ha existido una escuela de ópera española, si ha existido una ópera nacional española. Y para eso, con Nicolás, pensamos en hacer un recorrido que comenzara con la España moderna. Así que les vamos a comenzar a mostrar imágenes, videos y música para un poco pensar y repensar todas estas cuestiones relacionadas con España y la ópera, y así poder llegar un poco hasta el hoy o hasta el siglo XXI. Así que, Nicolás, cuando quieras comenzar, comenzamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí les comparto y arrancamos entonces con este nuevo episodio en el cual nos vamos hacia España. Principalmente, ahí no sé si se está viendo, bueno, vamos a ver un poco y vamos a hablar de lo que era España en ese momento, ¿no? Jorge nos va a introducir en lo que eran estos reinos y cómo se organizaba, y también vamos a pensar en el origen de la ópera española, es decir, qué tenemos como primera ópera que nos articula un recorrido que vamos a hacer sobre cómo los compositores en realidad utilizaron motivos y temas españoles y qué era lo que sucedía en España a lo largo de los tiempos relacionados a la ópera. Bien, tengan en cuenta que cuando organizamos la charla con Nicolás, la organizamos en diferentes niveles, ¿no? Porque la gente, aquellos que nos están escuchando, manejan, hay historiadores, hay personas que recién comienzan con la historia, hay diferentes niveles en cuanto a la historia, y también hay diferentes niveles de conocimiento de la ópera. Hay personas altamente aficionados o personas incluso hasta profesionales en algunos aspectos de la ópera, y también personas que recién se están introduciendo a esto. Entonces tratamos de buscar un punto intermedio entre todas estas rectas que se cruzan, y tratar de buscar en ese punto intermedio una lectura de lo que estamos hablando. Así que, como decía Nicolás, aquí tenemos un mapa que podría ser claramente el mapa de España del siglo XV, el mapa de España al comienzo de lo que se conoce como el siglo de oro, un comienzo atravesado por varios aspectos. Uno es el 1492, es el encuentro entre Colón y entre Europa y América, pero también es la caída del último reino moro, el de Granada. Y entonces es el comienzo para nosotros, para lo que entienden los historiadores, de la España moderna, no España como lo podemos entender como una nación, pero sí como la fusión de dos reinos principales, el reino de Isabel, el reino de la corona de Castilla, y el reino de Fernando de Aragón, de la corona de Aragón. Entonces, a partir de allí se va fusionando el reino, se consolida este reino de España, este reino de los reyes católicos, por este triunfo sobre los moros, y que la península ibérica queda liberada, no solamente por este aspecto, sino también porque hay una expulsión de todos los que no son cristianos, de los judíos y de los musulmanes, de lo que es la península ibérica. Entonces, a partir de aquí vamos a comenzar a ver donde en este siglo
que dura más que un siglo, este siglo de oro, que podemos pensarlo hasta 1650, es el momento de mayor esplendor de España, en términos políticos, en términos internacionales, y por supuesto también en términos del arte. Y es allí donde comienzan a desarrollarse también musicalmente diferentes aspectos de lo que tiene que ver con España, que ahora un poco los va a introducir Nicolás después de este comienzo con el mapa de España. Así que, Nicolás. En realidad, bien, gracias Jorge. O sea, este armado y este contexto que nos está aclarando Jorge tiene que ver principalmente con que muchos autores españoles y dramaturgos venían justamente del teatro. Es decir, tenemos que pensar como base, y esto también va a ser un peso muy grande para lo que es la ópera, es un poco esta competencia, ¿no? En un teatro que vamos a ver, teatro de prosa por un lado y teatro operístico o musical por el otro. Con tantos grandes autores, ¿sí? Como Pedro Calderón de la Barca, como Cervantes, acá lo vemos a Lope de Vega, entre ellos tantos autores que van a hacer del teatro justamente un símbolo, ¿no? En España y para todo el mundo hispanohablante después, porque muchas de estas obras que estamos mencionando también van a llegar a ser clásicos de la literatura y del teatro, porque incluso se siguen representando a nivel comercial y también en los teatros oficiales de diferentes países. Entonces, entre estas cuestiones se organiza la primera ópera española con el texto de Lope de Vega y con la música de un italiano, ¿sí? Que es decir, la primera, y acá empezamos a entender un poco esto que con Jorge estuvimos hablando tanto, de la fuerza y la potencia que tiene y que sigue teniendo, pero que tuvo también Italia, respecto a la ópera en todas partes, incluso en España, porque la primera ópera que está considerada como la primera ópera española fue compuesta por un italiano, pero con los textos de Lope de Vega, obviamente. La obra, como decíamos que en los inicios de lo que fue la ópera en la Camerata Fiorentina se inspiraba en el renacer del arte grecorromano, bueno, también va a tener algunos personajes mitológicos, va a aparecer Venus, va a aparecer Cupido en esta obra puntual, ¿sí? Que se llamó La selva sin amor, porque la idea de la obra, el libreto así en corto, porque imagino que la gran mayoría no la conoce, es una obra que se encuentra perdida la música, y ahora vamos a escuchar un pedacito, un extracto de algo bastante novedoso que ocurrió este año. Esta obra puntualmente lo que trata de trasladarnos es una selva en Madrid, es decir, imaginaria, ¿no? Una selva imaginaria en Madrid, y un Cupido que trata de ayudar a todos los pastores a que vuelvan a recobrar el amor, ¿no? El sentimiento del amor frente al ocio que los hace pensar en la profundidad de sus pensamientos y de sus sentimientos también, y entonces como que los deja un poco cabizbajo o fuera de ese amor. Entonces es la flecha de Cupido la que ayuda a acompañar a todos estos personajes. Esto es un poco el contexto. El lugar en el que se representa, y acá nos adelantamos un poquito a lo que decía Jorge, es en el Real Alcázar de Madrid, específicamente, es en 1629, y como les decía, el compositor italiano era boloñés, ¿sí? Un laudista de Bolonia, tocaba el laúd puntualmente, compuso esta obra que llegó a ser muy importante y de hecho es la primera obra que tenemos el texto que todavía se mantiene y que está en español. O sea que directamente no teníamos otra lengua, sino la lengua propia. Lo que no sé si Jorge, si querés agregar algo, si no les quería compartir parte del material sobre esta obra. Una sola cosa antes de compartir, que está trabajando para revertir esta situación de esta aparente ausencia de ópera española, el Departamento de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, gran parte de estos hallazgos que ahora
les va a hacer escuchar Nicolás tienen que ver con esto, con esta recopilación hacia atrás y encontrar una riqueza mucho mayor de la esperable sobre la ópera española, que en parte tratamos de volcar también en esta charla. Exacto. En realidad me interesa que veamos una producción que se acaba de estrenar hace 2 meses prácticamente, y fue una reconstrucción que hizo la Escuela de Canto, la Escuela Superior de Canto de Madrid, en conjunto con el Real Conservatorio, ¿sí?, Superior que hay en Madrid. Es decir, se pusieron todos jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales a realizar la apuesta de esta obra, incluso en este momento tan complejo, ¿no?, que estamos viviendo. Así que lo que vamos a ver es un pequeño extracto, ¿sí?, de la segunda escena, en la cual se encuentra Silvio, que es uno de estos pastores que les comentaba, que está medio apesadumbrado y piensa en la muerte, está cabizbajo allí junto a su ganado y demás. Y entonces el personaje de Jacinto lo que hace es, de alguna manera, hacerle recobrar este amor que va a volver y va a ser parte de la selva. Vuelvo a rescatar y a decirles que es una producción absolutamente independiente, hecha por jóvenes profesionales que se están formando, que es actual y que fue hecha también en este contexto. Pero me parece brillante porque han hecho una composición sobre la obra pensando en el período barroco, es decir, está compuesta hoy pero pensando en términos compositivos cómo se componía en el barroco. El texto, como lo van a ver en el subtitulado, es efectivamente de Lope de Vega, ¿sí? Así que ahí les comparto. Díganme si se ve y si se escucha. Ahora sí, Nicolás, perfecto. Sí, se ve. Gracias. Bien, bueno, este es un pequeño extracto, como les decía. La obra se llama La selva sin amor, vuelvo a repetir que fue escrita por Lope de Vega, con música de Filippo Piccinini.
de 1629, lo que vimos es la escena 2, que en este caso estaba musicalizada, como les decía, por dos jóvenes del conservatorio, y fue estrenada hace muy poquito. Está completa la obra, si la quieren ver, está disponible online para verla porque es de hace muy poquito. Quería como para... Dale, sí, dale. no, quería comentarle que desde el punto de vista histórico nos sirve a nosotros para observar ese mundo rural español, aún de mediados del siglo XVII, casi este mundo bucólico, casi no tocado ni por los descubrimientos, ni por los colonizadores, ni por el mundo cortesano, que va a perdurar en el tiempo, incluso hasta llegado el siglo XX. Es el mundo de la institución fundamental de este mundo medieval rural, que es la Mesta, que es una institución, la Mesta, es la que organizaba la ganadería española, y que incluso la ponía con privilegios sobre el resto de las actividades productivas en este campo. Entonces, para pensarlo también de esta manera, porque es algo Sí, claro. casi atemporal, ¿no? De alguna Sí, manera. sí. Sí, Y Nicolás. además, esto en realidad, si bien a Felipe IV le encantó la obra y la producción, porque tenemos que mencionar que fue majestuosa, ¿sí? La escenografía que tenía era sublime, ¿sí? Los cantantes maravillosos, también la música. Pero les quería contar, en realidad citar a Lope de Vega, que un poco se queja, ¿no? por cómo ha perdido quizás la importancia su texto al encontrarse con este nuevo mundo que es la ópera, ¿no? Es decir, no estaba acostumbrado a escribir para la escena musical, entonces el tema de adentrarse en el mundo operístico para él fue quizás como chocante, y hasta se sintió que su texto no tenía el valor que merecía, ¿no? Quería leerles esto, si me esperan un momento. Dice: al excelentísimo almirante de Castilla: no habiendo visto vuestra excelencia esta égloga que se representó cantada a sus majestades y altezas, cosa nueva en España, me pareció imprimirla, para que de esta suerte con menos cuidado la imaginase vuestra excelencia, aunque lo menos que en ella hubo fueron mis versos. Eso es lo que dice Lope de Vega sobre esta obra que se llama La selva sin amor, pero de alguna manera los personajes terminan recobrando ese amor perdido, y también queda como uno de los grandes íconos, ¿no? Fuertes, incluso como Lope de Vega, que ayuda a seguir todo este texto. Es una obra, la verdad, que muy interesante y lamentablemente perdida, pero algo queda, y la reconstrucción la hace vivir nuevamente. Bien, vamos a seguir entonces, y vamos a pensar ahora un poco la relación o la fuerza que empieza a tener España en relación con Francia, ¿verdad, Jorge? Exactamente. No solo con Italia. Y claro, no solo con Italia, pasan los siglos y ahora la relación más fuerte, cultural, comienza a ser la relación entre Francia y España, y esto obviamente se objetiva también en una relación de alianza. Hay una alianza política a partir del siglo XVIII y fines del XVII entre Francia y España. Ya España está perdiendo ese lugar de liderazgo que tenía en Europa, un poco ese liderazgo que competía con Portugal. Ahora ha pasado a un nuevo par de naciones, que es Inglaterra y Francia, a su vez con un par de alianzas también. Portugal es el hermano menor de Inglaterra, y España se convierte cada vez más en el hermano menor de Francia. Y es así que llegamos entonces al siglo XVIII, y ahora Nicolás les va a mostrar una imagen un poco que los puede sorprender. Acá está. Aquí, con la España norteamericana. A mediados del siglo XVIII, en 1756, se produce una guerra que es para muchos lo que constituye la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra entre Francia e Inglaterra, la Guerra de los 7 años, una guerra que se va a pelear en América, en Europa, en Asia, y que va a producir hacia el final de la guerra el triunfo de Inglaterra.
que se va a quedar con prácticamente toda América del Norte antes de la independencia de los Estados Unidos. A lo que a nosotros nos interesa es que antes de finalizar la guerra, Francia, que ocupaba el centro de Norteamérica, para no perder lo que ellos entendían que iba a ser la derrota, que después finalmente fue, le ceden a España lo que se llama la Luisiana, que es lo que ven aquí que ocupa en verde. O sea, que es todo el centro de lo que es Norteamérica, de lo que después va a ser Estados Unidos. Fíjense, es casi la tercera parte de los Estados Unidos en ese momento, y toma esa posesión a partir de 1762 España. ¿Por qué nos interesa a nosotros esto? Porque hay un señor que va a viajar enviado por la corona francesa a España para iniciar las negociaciones de cómo manejar esta Luisiana. Y este señor es el señor que tenemos aquí, Pierre-Augustin de Beaumarchais. ¿Por qué nos interesa Beaumarchais? Porque es el primer hombre que va a escribir contundentemente sobre España, y sobre sus libretos se van a armar muchísimas óperas. Es el creador de Fígaro, de uno de los personajes más importantes de la ópera, es el creador del Barbero de Sevilla, es el creador de las bodas de Fígaro. Él va escribiendo, a medida que va describiendo esa España en la cual está haciendo negocios de armas, negocios sobre trata de esclavos, todo tipo de negocios non santos, y algunos sí, pero sobre todo lo que quiere es mantener ese poder francés dentro de la Luisiana, en una España que es el aliado menor de Francia. Y para nosotros nos interesa porque abre toda una serie de escritos sobre ópera con el tema español. Entonces, sí, continúa. Sí, no, quería agregar a lo que estaba diciendo que estos elementos, ¿no?, relacionados con lo político, con los negocios, con las estrategias, con los vínculos que hay entre las personas, los deja muy en claro en sus textos. Y esos textos que después los van a tomar los grandes libretistas de la ópera, con algunos compositores, como mencionó Jorge, que son Mozart o Rossini, van a darle todo un esplendor, pero también van a tener que adaptar, porque digamos que la fuerza de las palabras de Beaumarchais en algunos casos estaba prohibido directamente, o sea, no lo dejaban que se difundiera este tipo de obras. Este señor Beaumarchais, sí, por lo que dice Nicolás, era prohibido porque este señor Beaumarchais es un hombre de dos mundos. Es el hombre que conecta el antiguo régimen, es decir, el sistema previo a la Revolución Francesa, con lo que es la modernidad, el sistema posterior desde lo político. Es un hombre que conoce muy bien la corte, y desde ese lugar de la corte comienza a cuestionar los privilegios y la aristocracia. A pelear con todo, o sea, le pega directamente a la corte, pero con una fuerza que la ópera no podía retratar con tanta fuerza, con tanta brutalidad, porque realmente iba quizás al meollo de la cuestión, ¿no? Era bastante visceral en sus palabras, incluso hasta llegó a estar preso en su momento, lo tuvieron que sacar de la cárcel, también periodo cercano a la Revolución Francesa. Bueno, una de las obras importantes, impactantes, que decíamos, va a tener que ver con este autor, Beaumarchais, es sin duda Las bodas de Fígaro. Esta obra es de 1786, es decir, es previa a la de Rossini, aunque va a ser la segunda parte de la trilogía que escribe Beaumarchais. Acá encontramos entonces parte del texto original en el cual se basa la obra, ¿sí?, que dice Le Mariage de Figaro, que es una comedia en 5 actos, y fíjense que la obra de Mozart con Da Ponte, que esta fue una de las duplas más importantes de la ópera, fue una obra
que estaba dividida en 4 actos, o sea que ya vemos una reducción solamente con la portada. Aún así, la obra es bastante extensa, tengo que decirle, para quienes no la vieron o no la conocen, es una obra medianamente larga, tiene muchos personajes, ¿sí? Y bueno, acá pusimos 2 imágenes, puntualmente una producción que fue para mí muy importante, porque fue la primera puesta operística que hice como Regí, gracias a Marta Blanco y el grupo de ópera joven, que justamente éramos todos jóvenes que estábamos arrancando con la ópera. En ese momento hicimos esta producción, fue una producción bastante compleja, porque era caótico, porque teníamos varios casts, ¿no? Varios elencos, entonces íbamos ensayando quizás con 3 o 4 elencos a la vez. Y tiene que ver con el objetivo, ¿no? De poder darle la oportunidad de formación y la experiencia para que todos hagan sus personajes. Era una apuesta que nos llevaba un poco hacia la idea del cómic, y en el otro caso sí es una apuesta quizás un poco más clásica, que es de la ópera de Oviedo, ¿sí? Ambas son de hace algunos años puntualmente, pero me parece que lo importante para destacar acá la relación que estaba diciendo Jorge es cómo ellos retratan España, ¿no? Y cómo aparece España puntualmente con el palacio del duque y todo lo que allí acontece. Incluso en un momento hay una especie de serenata en la cual se supone, ¿sí?, que tenemos que pensar en algún instrumento de cuerda como la guitarra, que es un instrumento de origen español, es decir, que también nos vincula incluso con el tipo de instrumentos y de música que nos va a relacionar a este país. Sí. Sí, sí. No, para entender también la figura de Fígaro, ¿no? Sí. Es una figura, yo he encontrado algunos datos incluso de Danton. Danton es uno de los primeros revolucionarios, y Danton dice de este personaje de la ópera: Figaro a tué la noblesse. Figaro mató la nobleza. El propio Napoleón, es la revolución en acción. Figaro se convierte en un héroe en el mismo momento, porque está denunciando los desequilibrios, los privilegios, está denunciando a la nobleza, a la aristocracia. Y posteriormente se convierte en un personaje de la cultura popular que avanza hacia todos los lugares. En 1826 se funda el que es hoy y que continúa siendo el diario más importante de Francia, que es Le Figaro. ¿Sí? A partir de esto, alcanza cultura popular. Vos, Nicolás, creo que no habías nacido, no lo conocés casi, pero hasta en la década del 80 teníamos un personaje como Don Mateo, que era el barbero, que era el peluquero, que iniciaba siempre con el barbero de Sevilla, ¿no? Los Simpson, cuando Homero tiene que representar ópera, el capítulo de Los Simpsons se llama The Homer of Seville, el Homero de Sevilla, ¿no? Está en todas Entró partes. en la cultura popular, sí, exactamente. Ha penetrado por todas partes en la cultura popular, es el barbero más importante de Occidente, no solamente de España. Y esto que ha hecho Beaumarchais al llevar a España a la ópera ha generado lo que nosotros entendíamos como estos aires, ¿no?, españoles relacionados con la ópera. Sí, incluso algo para destacar que tiene que ver con la relación entre Da Ponte y Mozart, que además de suprimir quizás algunos personajes o reducir un poco el texto, le dieron una caracterización muy específica a los personajes. Y también las melodías de Mozart, tanto melodías como armonías, han logrado diferenciar unos a otros. Tiene unos conjuntos maravillosos la obra. Hay algunas escenas de conjunto que son divertidísimas, con las ocurrencias y las cosas que pasan. Y además el personaje de Fígaro, como bien decía Jorge, es un personaje muy controvertido, porque él se mete siempre en todos los problemas habidos y por haber. Entonces, digamos que entre Fígaro y Don Giovanni, que también Don Juan es otro personaje relacionado al español,
quizás son personajes muy potentes, muy fuertes que Don Giovanni, ligado a la figura del Casanova, ¿no? Que también entró un poco en la cultura popular, nos va llevando entre algunas de estas escenas. La otra obra que retrata a Fígaro y que también nos lleva a este famoso barbero, ¿no? Lo tiene, o tiene España en el mismo título de la obra, así que es El Barbero de Sevilla. Efectivamente, les comparto, esta obra fue realizada por Rossini, ¿sí? 1815. La anterior, ¿sí? La de Mozart, se estrenó en Viena. Esta obra se estrenó en el Teatro Argentina, pero en Roma, en Italia. Y también retrata la figura de Fígaro, quizás uno de los momentos más claros para poder entender a Rossini se encuentra en la obertura, ¿sí? Si escuchamos un pedacito, capaz que algo les va a venir a la cabeza de esta primera instancia en la obertura de El Barbero de Sevilla. Bien, bueno, la obra es maravillosa. Esto es un inicio solamente, es un pedacito de la abertura que dura alrededor de 8 minutos, más o menos, entre 7 y 8 minutos. Y tiene algunas escenas también, o algunas áreas memorables, como el Largo al Factotum de Fígaro, o después el área La Calunnia un Venticello, que quizás también son muy representativas de este personaje y también de este lugar, porque Sevilla va a ser uno de los lugares más frecuentes en las óperas en general. Con Jorge encontramos cuántos, más de 150. Hemos encontrado, no terminamos de comprobarlo, pero es un dato de la Oficina de Turismo de Sevilla, 153 óperas mencionan, pasan, se desarrollan en la ciudad de Sevilla. Ahí a la izquierda, sobre lo que le decía Nicolás, tienen el balcón en la Plaza Alfaro de Sevilla, donde se desarrolla parte del Barbero de Sevilla. Una aclaración con respecto al Teatro Argentina de Roma, no tiene nada que ver con Argentina el país, es porque tiene motivos de plata, plateados. Argentina en 1816 no existía. Bien. Exacto. De hecho, se estrena después. El estreno en España fue en 1818, si mal no recuerdo, en Barcelona. Acá va a llegar más adelante, incluso cuando creo que estaba Rivadavia en Argentina específicamente. Pero es una obra característica, importantísima, y otra cosa que me parece importante para destacar: Mozart vivió muy pocos años, que después lo vamos a relacionar un poco porque fue contemporáneo, al igual que Beaumarchais, que lo mencionamos, con Martín y Soler, que es otro gran compositor operístico español, pero que trabajó siempre afuera de España. Esta fue otra de las características. Pero Mozart en ese poco tiempo hizo obras muy importantes que se transformaron en clásicos de la ópera, ¿no? Además de que fue un compositor del periodo clasicista, pero logró que cuando una obra se convierte en un clásico, quiere decir que tiene vigencia permanente, es decir, que todavía hoy sigue siendo renombrada, sigue siendo cantada, sigue siendo interpretada. En el caso de Rossini sucedió lo mismo, pero quiero aclarar que Rossini se retiró, o sea, vivió más años que Mozart, pero se retiró joven de la ópera, es decir, él vivió quizás todo su esplendor y demás un poco desde afuera, ya con toda la fama. Bueno, y si tenemos que pensar quizás en otra de las obras que nos lleva a Sevilla específicamente, pensando desde el punto de vista operístico, un poquito más adelante, ¿sí? Ya
en otro ámbito, en otro contexto y con otra historia, desde ya, que es la ópera de Carmen. Sí, por ahí antes, Nicolás, también podemos mencionar a Fidelio, que se desarrolla en una claro. cárcel, ¿te acordás? Por ahí Bien. en una cárcel cercana, que ahí justamente hay un comentario de Inés que nos comentaba, Fidelio en una cárcel cercana a Sevilla, y que es la única ópera de Beethoven, ¿no es cierto? Exacto, es la única que hace. La obra de Beethoven quizás va a ser más conocida puntualmente por todos sus trabajos para piano, ¿sí? Sus obras para piano, como la Para Elisa, ¿sí? Conciertos, sonatas, etc. Pero va a ser esta obra que la siguen programando en los teatros. Es una obra muy interesante. Y es verdad que ocurre parte de esta cárcel que está ubicada en España, efectivamente. No solo Fidelio, también ahora me hiciste acordar de la obra española, porque la obra española es una obra chiquitita, cortita, capaz que no tan conocida, del compositor francés Ravel, en donde nos deja y nos aclara algunas cuestiones. Es una obra que dura aproximadamente 1 hora, ¿sí? Y nos aclara en el libreto. Yo tengo acá por algún lado en parte del texto que quería decirles. A ver. Este es el inicio, ¿sí? De la ópera que se estrenó en la Ópera Comique de París, la obra española. Y dice, dos personajes, ¿sí? Ramiro y el señor Torquemada, que es un relojero. Le dice: señor Torquemada, relojero de Toledo. Torquemada, ese soy yo, señor. Mi reloj se detiene a cada instante. Eso suele ocurrir a menudo. Pues bien, ahora estoy en sus manos. Soy mozo de mulas del servicio postal, y conocer exactamente la hora forma parte fundamental de mi oficio. Cada día a la hora fijada mis mulas deben sobre sus espaldas llevar las remesas postales. Veamos el reloj, parece antiguo, le dice. Sí, es una herencia familiar, de mi tío, el torero. Gracias a este reloj se salvó de morir corneado. Sucedió en la plaza de Barcelona. El toro le corneó, pero el reloj en su bolsillo lo protegió de la cornada. La fiera fue detenida por el reloj. Ahora el reloj se detiene a cada instante. Así arranca la obra española, que también de forma cómica, de forma entretenida y con una gran orquestación, porque no nos olvidemos que Ravel, además de su famoso bolero de Ravel, que incluso él no lo pensaba como obra, lo pensó como un estudio de instrumentación, porque va pasando la melodía una y otra vez. Bueno, es exquisita, ¿no? La orquestación que hace Ravel sobre esto. Bueno, me fui hacia otro lado, perdón, Jorge, pero me acordé de la obra española. No. Y para pensar en Fidelio desde el punto de vista histórico, también representa ese momento de ebullición en una Europa napoleónica posterior a la Revolución Francesa, donde lo político comienza a ser cada vez más importante, el pensamiento político y también la censura política, porque esa cárcel cercana a Sevilla tiene que ver con presos políticos en ese momento, ¿no? Como comienzan a existir a partir de ese momento, y lo denuncia en su ópera Beethoven, ¿no? Desde el libreto, por supuesto. Sí, exacto. Bien, entonces volvemos a Carmen, o volvemos a Sevilla, Sí. que acá estábamos. Bueno, Carmen no llegó a tener uno de los mejores estrenos, pero también se va a convertir quizás en el caballito de batalla, o una de las obras más importantes que hace Bizet. Se encuentra prácticamente plasmada todos los estratos sociales, ¿no? Hablábamos con Jorge que encontramos diferentes personajes, desde los gitanos, desde la habanera, desde los soldados, es decir, los contrabandistas. Encontramos, y la gente, ¿no? Del pueblo, el torero. Empezamos a entender un montón de la sociedad, de lo que se vivía, de quienes compartían o de quienes estaban allí, y también la parte visceral, ¿no? Del verismo que encontramos
en esta obra tan pasional con un personaje tan fuerte como lo fue Carmen, de hecho, que estaban en la portada de lo que habían, de la promoción, ¿no? Del flyer de este capítulo que tenemos a Carmen. Y aquí tenemos a la izquierda, arriba tenemos otro señor, otro francés, como Beaumarchais, que hace también un viaje a España. Ahora es una España diferente, no es una España que está de igual a igual con Francia, sino que ya comienza a ser vista por los franceses de una manera diferente, y que eso lo va a reflejar un poco en Carmen. Este señor es Prosper Mérimée, que es la persona que hace el libreto de Carmen. Es un hombre que viaja en 1830 desde Francia a España, amigo de Víctor Hugo. Está muy relacionado, fíjense la ciudad que tienen aquí, esta ciudad es Carcassonne, es la ciudad medieval que mejor se ha conservado hasta la fecha, y eso tiene que ver con este señor. Es quien restauró Notre Dame, es quien restauró todo lo que se había destruido después de la Revolución Francesa. Cuando él se hace cargo, es como si fuera un ministro de monumentos, y es la primera vez que comienza a tomarse en cuenta ese cargo, cuando era un momento en el cual todo se miraba hacia adelante y la Revolución Francesa comenzaba a pensar que no había que mirar hacia atrás, pero a mediados del siglo XIX, este Mérimée comienza a mirar hacia atrás, restaura gran parte de las iglesias. Piensen que de las 300 iglesias que habían en París, solamente estaban en pie 97 después de la Revolución. Y comienza toda una tarea de restauración y de mirar hacia ese pasado, de una Francia que avanzaba hacia la modernidad. Parte de mirar hacia ese pasado, para Mérimée, es mirar hacia España. Y entonces va a escribir en una de sus historias, Carmen, que no va a ser exitosa con él hasta que, como decía Nicolás, Bizet después la lleve a la ópera. Pero mientras tanto él está mostrando eso también que decía Nicolás, de ese exotismo, porque España ha comenzado a ser vista por el resto de Europa ya no como un par, sino como una puerta hacia lo extraño, hacia Oriente, y esa puerta claramente, esa puerta de España hacia ese mundo que no es el mundo europeo, es Sevilla de nuevo. Exacto. Y además, uno de los momentos quizás más importantes para entender la fuerza del personaje de Carmen, tiene que ver con esta habanera, ¿no? Quizás hayan escuchado en algún momento parte de esos versos. En este caso, quería que escuchen un pedacito, un extracto solamente de María Callas interpretando, ¿sí?, Un se rebel, que es una de las partes famosas de esta obra. Bien, que aprovecho para decir también que María Callas estudió con una maestra española, ¿sí?, que fue Elvira de Hidalgo, una gran cantante, y fue su maestra a quien estábamos escuchando. María Callas, uno de los íconos también de la ópera en el siglo XX, desde ya. Entonces, este personaje de Carmen llega a ser tan fuerte y tan bien está aclarado. Acá vemos también algunas imágenes que nos llevan o nos transportan hacia esa Sevilla y a este lugar que hoy en día es parte de la universidad. Sí, mostrar la anterior. Ah, sí. Porque
Ahí está. Yo no soy músico como Nicolás, pero lo más cercano a la ópera que puedo hacer es dar una charla en la Universidad de Está Sevilla, perfecto. en la Universidad de Sevilla, dar algunas charlas, que es, la Universidad de Sevilla toma la tabacalera en la cual se Exacto. desarrolla gran parte de la historia de Carmen. Entonces, también sentirse ahí charlando Parte y de la obra, dando una conferencia en ese mismo lugar donde se claro. desarrollaba esa historia, le hace temblar las piernas a uno. Actualmente es la Universidad de Sevilla. Exactamente. Y acá estábamos viendo en algunas de las imágenes, quizás más de cerca, parte de las inscripciones en donde aclaran o dicen lo que fue este lugar y la importancia que tenía en su momento, que es el lugar en el cual transcurre, además de la Plaza de Toros, la ópera de Carmen, que Bizet utiliza con este exotismo, es decir, agarrando piezas y partes de lo español, pero con una mirada exótica. A la izquierda lo que se ve es uno de los afiches originales de Carmen en el momento en que se estrenó. Desde ya que es un drama absoluto, ¿sí? Es una obra, es una tragedia esta ópera, pero una tragedia pasional, pero súper interesante. Por si no la han visto, se las recomiendo. Y también nos hace pensar de alguna manera en otro, es decir, qué estaba pasando a la par en España, ¿no? Es decir, tenemos también que mencionar que si bien se había hecho esa primera ópera, van a pasar muchos años hasta que se vuelve a componer ópera en España. Y esto tiene que ver un poco por algunas de las cuestiones que mencionábamos con Jorge desde el inicio, que venía ya desde ese siglo de oro español y la importancia del teatro. Por otro lado, porque estuvieron prohibidas las óperas en algún momento en Madrid, ¿sí? Supuestamente, específicamente en italiano, les diría, pero mayormente las óperas que llegaban eran extranjeras, ¿sí? Algo que todavía vamos a ver que se mantiene. Pero tenemos un género a veces considerado menor, pero que está relacionado con la ópera, y que es efectivamente la zarzuela. Es decir, no podemos dejar de mencionar, si estamos hablando de ópera y si estamos hablando de España, de la zarzuela, porque quizás es el hecho más representativo en donde toca personajes españoles con temáticas españolas, con algunos elementos que incorporan parte del folclore, ¿sí? Que empezamos a encontrar en diferentes lugares, como en Valencia, como en Granada, como en Sevilla, y etcétera. Entonces esto lo vamos a ver retratado a partir de la zarzuela. ¿Qué es la zarzuela en sí? Podemos pensarla como un texto quizás no tan elaborado o con tanto detalle profundo como lo vimos en algunas de estas tragedias operísticas que mencionábamos. Quizás es un poco más liviano, un poco más ameno, más cercano a la gente, absolutamente popular, con esta temática que mencionábamos, y que estaba también en castellano. Estas son algunas de los elementos puntuales. Y se le llamaba la zarzuela porque los músicos iban hasta este lugar, que era el Palacio de la Zarzuela, puntualmente, pero Jorge nos va a decir un poco, España y Madrid principalmente no era lo que es hoy, ¿no? En esa época. Claro, Esto nos da cuenta un poco de por qué el nombre. no pensemos en Madrid, en el momento de ese siglo de oro. Madrid es un poco más que una aldea que comienza a crecer, es una ciudad en los términos, en relación con el resto de España, es una ciudad relativamente nueva, no en términos latinoamericanos, sino en términos europeos, que está comenzando a crecer, y uno de los principales palacios donde se llevaban a cabo las obras era el Palacio de la Zarzuela, y de ahí viene su nombre, ¿no? Ahí, que era un lugar que estaba cercano a Madrid en ese momento, y hoy ese palacio está completamente dentro del espacio de la propia ciudad de Madrid, casi en un lugar destacado cerca del centro, pero en ese momento ya era un lugar alejado de la ciudad, de lo pequeño que era.
Claro, hoy en día ya es parte, ¿no? Todo, Parte, la exactamente. parte, hay plazas, está el teatro, bueno, hay un montón de cuestiones. Incluso la zarzuela llega a tener un teatro específico, ¿sí? Alrededor del siglo, mitad del siglo XIX, que es el famoso Teatro de la Zarzuela, y que hoy está dirigido por un argentino, de hecho, pero siguen haciendo representaciones y le siguen dando la importancia que efectivamente tiene. Lo que estamos viendo puntualmente ahora tiene que ver con una zarzuela de 1864 que se llama Pan y Toros, ¿sí? Ahí estamos viendo parte de quienes de quien la hizo, ¿sí? Que es Barbieri. Eh, pero lo que quería que prestaran atención, estos son documentos que están en la Biblioteca Histórica y en el Museo de Historia, ¿sí? De Madrid, y de alguna manera tienen un tesoro allí, es decir, está la partitura, ¿sí? El manuscrito original del libreto y también los figurines con los bocetos de escenografía. Es algo increíble que se mantenga y que tenga todo este esplendor. Incluso hay hasta 31 figurines. Yo les puse acá puntualmente uno que me parece interesantísimo porque es la figura de Goya, es decir, el mismísimo Goya es uno de los personajes de esta obra, y aparece acá retratado, que está maravilloso, con ese sombrero, el bicorno, y con esa especie de, tiene como una capa, y ese damero, ¿no? Azul y negro, bueno, tiene un nivel de detalle absoluto en cada uno de los figurines que aparecen, pero el de la escenografía, yo quería que, no sé si es mucho, no sé cómo estamos con el tiempo, Jorge, si puedo leer un pedacito de lo que es el Sí, sí, inicio de tenemos un ¿sí? tiempo más. Sí, sí. De la didascalia. La didascalia son los elementos que pone el autor para que después tenga un marco referencial, histórico y visual quien vaya a interpretar la obra, ¿sí? Muchas veces los directores, cuando tenemos que hacer las puestas, obviamente leemos eso, pero quizás no los tenemos a rajatabla. Yo quiero que piensen que en este caso hay muchísimos elementos de lo que les voy a decir ahora que van a encontrar en esa imagen que se encuentra allí y que de alguna manera es un boceto inicial de lo que iba a ser la escenografía, ¿sí? Entonces, este es el inicio del acto 2 de la zarzuela Pan y Toros, y acompañen estas palabras con esta imagen que estamos viendo. Dice: noche oscura, a la derecha del espectador, en primer término y ocupando la mitad de la escena, una casucha baja de techo medio derruido, suprimido el muro de frente para que el interior se halle a la vista del público. Dentro de la casa, dos puertas a la derecha que comunican a otras habitaciones. A izquierda, primer término, una puerta que comunica a la calle y una ventana con celosía. En segundo término, puerta grande en el fondo. La ciega, vestida de dueña, dormida de bruces sobre una mesa de pino, alumbrada por un candil colgado de la pared. Fuera de la casa, a la izquierda y frente al espectador, la puerta de una taberna con una rama de olivo y un jarro colgado encima de un letrero que dice horchata de cepas. Entre la puerta de la taberna y la casucha de la derecha, un callejón tortuoso y sombrío, en cuesta rápida que marcha al fondo del teatro con dos bocacalles a izquierda perdiéndose a lo lejos. Por encima y más allá del tejado de la casucha se ven algunas copas de árboles, un pretil o callejón con antepecho que comunica en ángulo recto con el anterior, y en el fondo del teatro, con fachadas al callejón y al pretil, un lujoso palacio cuyos balcones abiertos permiten ver los salones iluminados con arañas y la multitud que baila, canta y alborota. La escena muy oscura y alumbrada solo con una luna nublada y un miserable farolillo de una virgen colocada en la esquina. Bueno, me pareció genial transportarnos a ese momento y a esta obra pensando en este archivo que les decía, es un tesoro que se conserve y que se le dé la importancia que realmente tiene. De hecho, la zarzuela fue quizás uno de los elementos que España exportó más que la ópera, ¿o no, Jorge? Es decir, Totalmente. a toda América Latina.
al Río de la Plata, por supuesto. Acá Andrea nos dice, la zarzuela es popular porque se entiende lo que cantan y porque tiene recitado. Claro que sí, y es una de las cuestiones por las cuales, o sea, la existencia previa de la zarzuela como un género ya popular, de alguna manera generó que en el momento de las óperas nacionales, que es en la segunda mitad del siglo XIX, España o los españoles sintieran que ya eso que venían a mostrarle como la forma de expresar la nacionalidad en la ópera, ya los españoles lo tenían, que era la propia zarzuela. Entonces, la zarzuela quizás sea más nacional que las óperas nacionales, que la tienen los italianos, los alemanes sobre todo, e incluso los franceses, y que en cada lugar trataron de rearmar en función de darle un sentido nacional a la ópera en España, donde ya eso existía con la zarzuela. Es interesante también aquí cómo está desde mediados del siglo XIX algo que le gustaba tanto a mi padre, que era la horchata, ¿no? esa bebida, una bebida valenciana que siempre me hablaba mi papá como una almendra, que también se sigue bebiendo en España y en algunos lugares de México también. Sí, ¿no? Nos transporta, Genial. yo creo que toda la descripción que hace Sí. es maravilloso, porque está hasta en cada detalle, ¿no? Habla desde lo actoral y desde lo escénico, y con la escenografía con lujo de detalle, ¿no? ¿Qué se tiene que ver, en qué plano, en qué término, una cosa acá? Es decir, hay una cosa minuciosa para esta zarzuela compleja. Y después, bueno, me parece interesante esto que aparece el personaje de Goya, ¿sí? La imagen que está a la izquierda es lápiz sobre papel, eso, ¿sí? Es del Museo Histórico de Madrid, pero lo que está a la derecha, ¿sí? Es un aguafuerte que se encuentra en el Museo del Prado, se los digo por si alguna vez llegaran a estar allí, o quienes estén en España específicamente, pero que eso se puede observar porque es parte del archivo histórico, ¿no? Español. Y la descripción que leíste, decidimos leerla porque también son lugares que todavía se siguen encontrando en Madrid. Así que iguales. Sí, Nos parecía interesante por eso. Ese mismo callejón y estos lugares que nos llevan al momento preciso. Bueno, como para ir terminando, no quería dejar de mencionar a un personaje importantísimo, y ahora les vamos a explicar un poco de qué se tratan estos gráficos que tenemos, pero es el que se encuentra acá, por encima. Tenemos a varios compositores importantes. El primero de ellos, les decía que fue contemporáneo a Mozart, ¿sí? Se llama Vicent Martín y Soler. Es un personaje valenciano, él, que va a empezar haciendo una obra bastante famosa que la va a hacer en España, pero puntualmente van a comenzar a cambiar algunos de los elementos, como les decía, en Madrid, por ejemplo, alrededor de 1777, dicen que se prohíbe la ópera italiana, y este personaje había escrito esta obra, pero el texto estaba en italiano, pero el compositor era español. Entonces decide trasladarse a Italia directamente y se va a trabajar a Nápoles. Tiene muchísimo éxito en Italia. Desde Italia se va a ir a la corte vienesa a través de un embajador y va a trabajar con el mismísimo Da Ponte, ¿sí? Que era el libretista que vimos, uno de los libretistas que trabajaba con Mozart porque pertenecía a la corte del Imperio Austrohúngaro. No quedándose contento con eso, digamos que Vicent lo que hace es pasar a Rusia, y trabaja directamente con la zarina, de hecho con Catalina. De hecho, una de las obras que va a llevar a la escena en Rusia, en San Petersburgo, está basada en el texto de Don Quijote de Cervantes, ¿sí? Que muchísimos compositores lo han llevado hacia términos musicales. Pero me parece notable mencionarlo
porque él llegó a hacer alrededor de 30 óperas y 20 ballets, ¿sí? Es un músico muy destacado, es español, pero hizo casi toda su carrera fuera. De hecho, nunca llegó a ver prácticamente una de sus obras en España, específicamente. Acá piensen, para sopesar un poco lo que les decía Nicolás y para entender lo que significaba, piensen que Catalina de Rusia, en el momento de la Revolución Francesa, lo que intenta hacer es mostrar a Europa Occidental que las posibilidades de seguir con ese mundo aristócrata de la cultura europea ya no estaban en Europa Occidental, sino que estaban en Rusia. Específicamente en San Petersburgo. Entonces lleva a filósofos, lleva a cortesanos, lleva a músicos, e incluso algunos de los jesuitas que habían sido expulsados recientemente, para volver a regenerar ese mundo europeo previo a la Revolución Francesa en San Petersburgo. Hay un libro hermoso que cuenta esto, que es de uno de los primeros conservadores, pero es un libro que desarrolla todo esto, que es el libro Noches de San Petersburgo, de Joseph de Maistre, que es uno de los filósofos que primero se opone a la Revolución Francesa y que es invitado por Catalina para ir a San Petersburgo. Sí, exacto. De hecho, uno de los elementos que me parece importante para destacar es que Catalina lo reconoce como director de ópera en San Petersburgo, le da una importancia tremenda, ¿sí? Tenemos que pensar quizás en la figura como el maestro de capilla de la época anterior. Bueno, él tenía este cargo. Y les decía que hubo cierta rivalidad, porque muchas de sus óperas tenían en algunos teatros incluso más éxito que Mozart, llegando a ser así que Mozart utiliza en una de las obras que hace Viceni Soler, que fue Una cosa rara, una de sus óperas, Mozart utiliza un pasaje musical en su ópera de Don Giovanni. En una parte durante el banquete hay un extracto, si alguna vez ven esta obra que les digo que es Una cosa rara, de Viceni Soler y el Don Giovanni de Mozart, van a encontrar esta relación que tenía que ver un poco con la rivalidad y que habían trabajado con el mismo libretista. Entonces, bueno, ahí entraban como otras cuestiones en el que hacer. Pero Mozart muere muy joven, ¿sí? Desde ya que a los 35 años, él va a tener 50 aproximadamente, pero la diferencia es en la cantidad de material, como les decía, ¿no? Más de 30 óperas respecto de Mozart, que hizo 13, si mal no recuerdo. Bueno, después tenemos otros compositores importantes, está Tomás Bretón, están allí en la imagen Joaquín Rodrigo, ¿sí? Isaac Albéniz y Manuel de Falla, que nosotros lo vamos a continuar con Jorge más adelante, en la relación, ¿no?, de Manuel de Falla, que vivió muchísimos años hasta el final de su vida en Argentina. Entonces, sí, una figura central también. Exactamente. Para hacerles una mención de Tomás Bretón, es un hombre interesante que concibe la ópera, un seguidor de Wagner en la segunda mitad del 19, que está escribiendo ópera y también zarzuela, pero que además inicia un debate muy fuerte en la prensa española en la década de 1870 y 1880 sobre la existencia de la idea de la ópera española y qué hay que hacer con la ópera española, si vale la pena financiarla, si no vale la pena financiarla, si la ópera tenía que ser de tono universalista, como planteaba más Wagner, o si tiene que haber una ópera nacional, en el medio de un Estado español que en el momento que las óperas nacionales son financiadas por otros estados, el Estado español está quebrado, es el Estado de la Restauración Española, el de 1870, que va a llegar hasta la República Española previa a la Guerra Civil Española, o sea, bien metido en el siglo XX, hasta 1931. Es un Estado que no solamente está con dificultades de financiar la ópera, sino que está con dificultades de financiar cualquier cuestión que tenga que ver con generar un sentimiento de nacionalidad como lo están haciendo otros estados. Entonces, en este sentido, se genera en España
un sentimiento de identidad española mucho más popular y menos dirigido por un Estado, pero que también, de alguna manera, no tiene un núcleo común y que España, entrada al siglo XX, se ve de forma muy diferente según quien sea. Y esa es una de las hipótesis principales desde la cultura que explicaría de alguna manera el desastre que después se produce con España con la guerra civil. O sea, son cuestiones que el Estado, de alguna, no solamente en la ópera, sino no financió cuestiones culturales, no se dedicó tampoco a estructurar una escuela estatal con unas ideas nacionales generadas con una idea en común. Entonces, de alguna manera, esto habría, es una hipótesis, habría de alguna manera llegado para explotar en el 20. Exacto. Y pensando en esto, un poco parte de este estudio que queríamos compartir, esto lo hizo el profesor Buscema, ¿sí? Que es profesor de clave en el Conservatorio de Badajoz. Analizó parte de la programación sí, el diseño de programación y la producción de óperas que se hace en los principales teatros de ópera que hay en España. Esto es prepandémico, ¿sí? Hasta el 2019, pero entre el 2014 y el 2019, a ver qué era lo que se representaba en España. Y un poco está ligado con lo que decíamos, que decía Jorge, este sentimiento, ¿no? Y de la composición y del lugar que se le da también a los diferentes tipos de compositores. Por eso, si ustedes observan en el gráfico, ahí tenemos el Teatro Real, que es el Teatro Real de Madrid, el Liceu es el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la Baolbe es la ópera de Bilbao. Bilbao. Exacto. Después tenemos Les Arts, Oviedo y Maestranza, que es de Sevilla, que la hemos mencionado hace un rato. Y fíjense que la mayoría de los compositores son italianos, ¿sí? Los que se hacen prácticamente, los que están más programados, Verdi, Donizetti, Verdi, Puccini, los trabajamos la semana pasada, puntualmente en el capítulo italiano, y después se encuentran Mozart, Wagner y Rossini, que lo hemos mencionado hace un rato. Es decir, que todavía hoy sigue siendo la presencia italiana con una fuerza muy grande en los principales coliseos operísticos que tiene España. Esto es un punto como para repensar, ¿no? Incluso si vamos más allá, y acá tenemos parte de los compositores más representados, ¿no? Nuevamente los primeros 6 son los que se encontraban en el gráfico anterior. No encontramos en los primeros 15 todavía un compositor español. Quiero aclarar con esto, no es que no se hacen composiciones y no es que no haya compositores españoles. Los hay, existen y también se les da lugar en muchas producciones. Pero en general es un porcentaje muy chiquitito respecto a las producciones operísticas, principalmente de italianos. Ahí tenemos también a Beethoven, está Bizet con esta Carmen que mencionamos hace un rato. Bueno, y recién van a aparecer otros más, la lista es bastante larga, pero me parecía interesante pensar en esta relación, y aquí vemos un poco en este siglo XXI todos estos lugares relacionados con la zarzuela, ¿no? Fíjense todos los nombres que están relacionados con la zarzuela, y debajo el Teatro Real de Madrid, que es quizás el emblema operístico que tenemos en el país. Sí, y algunos datos para continuar con esto, ¿no? Porque cuando se abre el Teatro Real de Madrid en 1850, como decía Nicolás, se abre con Donizetti. Y durante años, en vez de el Estado meterse de alguna manera en las obras a representar, son los propios artistas los que representan, y por lo general siempre eligen ópera italiana. Después, para seguir pensando, la primera sinfónica financiada por el Estado en España recién es la Sinfónica de Madrid en 1910. Entonces, es un Estado que encuentra dificultades a financiar. Acá dice Inés también, está hablando de la crisis del 98, la guerra con los Estados Unidos en el 98,
donde España entra en el siglo XX habiendo perdido todas sus colonias, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Entonces eso va a producir no solamente una crisis económica, sino una crisis también de identidad española, que se refleja probablemente se refleja en todo esto, incluso que se refleja en toda América, ¿no? América hispánica, también. Piensen que a partir de esto entra Estados Unidos en América, de alguna manera, cambia el eje, y los países hispanoamericanos comienzan a ver a España de otra manera, que había sido quizá el enemigo durante las guerras de independencia, ahora se reencuentran con esa España y se transforma también esta identidad, no solamente española, sino también hispanoamericana. Sí, y agregando lo que dice Jorge y pensando en lo que escribió Inés recién, sí, claramente que sí, todas las crisis, o sea, si bien nos dan a veces material para que el arte fluya, ¿no? Y eso lo tenemos muy en claro en todas las artes, qué sé yo, como el Guernica de Picasso, tenemos que pensar que el Teatro Real de Madrid, por ejemplo, empezó una obra de restauración en el 25, y después, ya sea por la Guerra Civil Española y después por la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta el posguerra, estuvo cerrado prácticamente unos 40 años. Es decir, que del siglo XX, medio siglo, el Teatro Real, que es este emblema operístico, estuvo prácticamente cerrado. Cuando se abrió en el 66, se abrió como en formato de concierto, sala de concierto, y después recién en el 97 vuelve la ópera nuevamente a Madrid, ¿no? Entonces, la ópera oficial, quiero decir, el teatro de ópera oficial. Y Bueno, después, para ir pensando y para ir terminando, el otro gran género musical español, que es el flamenco, que de alguna manera lleva a su éxtasis en la apropiación española entre esa Carmen y el flamenco, que es el Carmen de Saura, ¿no? de la película de los 80, un poco que termina de fundir esa tradición de la ópera sobre España, y se lo apropia de alguna manera como la identidad española en ese flamenco ópera que es Carmen de Saura, ¿no? Bueno, y volviendo, y ya para terminar con Carmen, queríamos compartirles con Jorge un pequeño extracto también del inicio de la ópera de Carmen para ver y para escuchar, porque remite con el vestuario, con la escenografía, con el baile, en este caso con la danza y con la música, a todo lo que estuvimos pensando en relación a la ópera y al valor que tiene España también para los compositores del país y de otros. Díganme si se está viendo y si se escucha.
Y acá los dejamos. Así que hay que seguir viéndola después, la obra, porque es apasionante. Creo que nos pasamos un poquito, perdón, Inés, pero queríamos compartir esto. La idea era terminar con el principio, ¿no? Porque todo final es un principio, todo principio es un final. Sí, la verdad que ha estado maravilloso y creo que la selección que han hecho de pequeños fragmentos para mostrar un poco el hilo de la organización de la charla, tanto lo histórico como lo musical y interpretativo, ha estado perfecta, o por lo menos desde mi punto de vista estoy encantada con lo que he visto, creo que todos lo hemos disfrutado. Y bueno, les agradezco mucho como siempre, porque sé que lo toman con cariño, con energía, con ilusión y con mucha dedicación. Así que nos quedan acá pendientes Albeniz, Manuel de Falla, Tomás Bretón, y hay muchos otros. Sí. Y a mí siempre me gusta ver esto de los estereotipos de las mujeres, ¿no? Por eso un poco lo de Fidelio lo pregunté, porque me parece que son la contracara de dos mujeres, en el caso de Carmen con Fidelio, ¿no? Una es la del amor conyugal o el amor dedicado, y la otra es, bueno, pues nada, la típica del torero con con la gitana saltarina que va en búsqueda de emociones. Y creo que esto representa bastante bien un poco lo español, ¿no? Ha quedado bastante fijado ese estereotipo español, y me parece que lo han considerado muy, muy bien. Así que, bueno, Jorge, Nicolás, millón de gracias. No sé si alguien quiere mandar algo más por el chat o algún comentario. Pero creo que quedan comprometidos para todos estos otros autores o cualquier otro que ustedes encuentren, que podamos ir viendo en los próximos meses, que todavía tenemos varios por delante en este año y creo que bastantes metidos dentro de casa. Así que nada, les agradezco un montón. No sé si quieren ustedes despedirse de la gente. Sí, pero bueno. yo no sé, Jorge, pero quiero agradecer a algunos amigos que tengo por allí. Lo veo a Martín, a Loli, a Nico, bueno, familia, Gabriel, que también, Gabriel estuvo conmigo como pianista en la ópera, Las bodas de Fígaro, que mencionamos hace un rato, o sea que estuvo en mi primera producción, es muy contento que esté acá, y Gabriel acaba de estrenar Gabriel Brinker acaba de estrenar un disco, un nuevo álbum que se llama La Belle Époque, donde tiene una de sus piezas que hace referencia a la habanera, de hecho, así que también se los recomiendo para que después lo escuchen, porque es un excelente pianista y amigo. Bueno, a todos, familia, etcétera, a Jorge, Inés, a toda la gente de Foga y a todos los que vinieron, realmente muy, muy contento y agradecido, espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros, ¿no? De armar, pensar todo esto, buscar y bueno, compartirlo con ustedes. Sí, igual que Nicolás, les cuento que también todo esto, la cocina de atrás, tenemos nuestros propios ensayos hasta llegar a esto. Sí, claro. Para coordinar y no pisarse. Es como si fueran los diferentes instrumentos también. Es fascinante. Muchas gracias, Inés. Gracias a todas las chicas de Foga, y gracias, Nicolás. El equipo. Y bueno, gracias a amigos, familia que están ahí, Cecilia, Mónica y sobre todo a Nati. Un beso enorme. Los esperamos en otros encuentros dentro de nuestro ciclo cultural. Así que Jorge y Nicolás y todos los demás, equipo Foga, muchas gracias y ya nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Un beso a Liliana. Gracias. Hasta luego.